Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a aprender cómo conjugar verbos en el tiempo presente. Al final de este video les prometo que serán capaces de hacer sus oraciones en el tiempo presente. Así que si están listos, vamos a aprender. Primero, te recuerdo que el español tiene pronombres y dependiendo del pronombre, el verbo necesita un pequeño cambio. Hoy vamos a aprender cómo cambiar el verbo para hablar en el tiempo presente. Nuestros pronombres son yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. En España, las personas utilizan vosotros. En Latinoamérica utilizamos ustedes. Así que si aprendes español de España o de Latinoamérica, debes estudiar la conjugación adecuada. Yo soy de Colombia y te voy a enseñar la conjugación de Latinoamérica. En español tenemos verbos regulares, pero también tenemos verbos irregulares, igual que en otros idiomas. Los verbos regulares se pueden conjugar siguiendo una regla muy sencilla. Hoy vamos a aprender esta regla para conjugar verbos. En español, los verbos pueden tener tres terminaciones: ar, er o ir. Dependiendo de la terminación, vamos a cambiar el verbo diferente. Vamos a tomar un ejemplo para cada terminación. Para ar, existe el verbo cantar. Para existe el verbo comer. Y para ir existe el verbo vivir. Los tres son verbos regulares. Vamos a conjugarlos para entender la regla. Vamos a utilizar esta tabla para conjugar los verbos. Entonces, primero vamos a tomar el verbo original, que es cantar. Vamos a quitar la terminación ar. Así que ahora nuestro verbo es can. Y vamos a agregar la terminación dependiendo del pronombre, como está en la tabla. ¿Ok? Entonces, vamos a intentarlo. Yo canto. Yo canto. Cantar, quitamos ar y agregamos o. Yo canto. Ahora, ¿qué tal ella? Ella canta. Ella canta. Muy bien. Y hacemos esto para cada pronombre. Fácil, ¿no? Para los verbos terminados en er, el procedimiento es igual. Solo hay una diferencia. Las terminaciones cambian. Entonces, vamos ahora a utilizar esta tabla. Nuestro verbo original es comer. Ahora vamos a conjugar mirando en la tabla el pronombre que queremos utilizar. ¿Qué tal nosotros? Nosotros comemos. Nosotros comemos. Entonces, nuestro verbo es comer. Vamos a quitar la terminación er y tenemos com. Y después agregamos la terminación de la tabla para nosotros. Hemos. Entonces, nuestro verbo conjugado es nosotros
comemos. Nosotros comemos. Y podemos hacer esto para cada pronombre nuevamente. Finalmente, vamos a ver el verbo terminado en ir. Nuestro verbo será vivir. Tenemos la tabla con las terminaciones para los verbos que terminan en ir. Entonces, vamos a conjugar vivir con el pronombre ellos. Entonces, tenemos nuestro verbo original, vivir. Vamos a quitar la terminación ir, así que tenemos vi, y ahora vamos a agregar la terminación para el pronombre que queremos conjugar. A ver, utilicemos ellos. En nuestra tabla, ellos viven. Ellos viven. Vi, y agregamos la terminación de la tabla, en. Ellos viven. De esta forma, conjugamos los verbos regulares que terminan en ar, o ir. Ahora, sé que parece mucha información para memorizar inmediatamente. Por eso tienes que practicar con diferentes verbos regulares hasta que puedas recordar esta regla fácilmente. Realmente no es muy difícil y cuando puedes utilizar el tiempo presente, tienes la capacidad de comenzar a hablar de muchas cosas. Para eso también necesitas aprender vocabulario. Así que ahora vamos a utilizar unas frases y espero que aprendas vocabulario de estas frases de ejemplo que te voy a dar. Ellos comen pescado. Tú juegas ajedrez. Tú juegas ajedrez. Nosotros vivimos en Colombia. Nosotros vivimos en Colombia. Alejandra canta lindo. Alejandra canta lindo. Laura bebe vino todos los días. Yo compro manzanas. Ustedes venden ropa. Ustedes venden ropa. Bueno chicos, así que este fue el video de conjugación en tiempo presente. Espero que hayan entendido y les recuerdo que es muy importante practicar. Así que hagan muchas frases utilizando verbos regulares en el tiempo presente. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes cada vez que haya un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!